Tenemos varias formas de realizar informes. Yo les propuse ahí 4. Podríamos realizar un informe comparando los distintos textos de un mismo autor a partir de un problema específico, cuando se les solicita que aborden un problema. Este es el tipo de informe que ustedes realizan en los escritos de evaluación, de pasaje de curso y de exoneración de curso, cuando en realidad lo que hacen es comparar teorías. En la segunda clase de informe es la comparación de distintos autores sobre un mismo tema. La tercera clase de informe sería comparar distintas interpretaciones, eso sería una bibliografía secundaria opuesta a la primaria que se eligió como referencia. Y el último tipo de informe sería analizar un texto de autor. Esto sería un informe de lectura. Los informes de lectura creo que son los que más han escrito ustedes durante la carrera, en realidad, ¿sí? Informes sobre lo que se lee. Las etapas de elaboración de un informe son muy parecidas a las de un ensayo. Tiene la planificación, la primera escritura o borrador, la revisión y la reescritura o escritura final. Recuerden siempre que cualquiera de los textos académicos que ustedes elaboren, el ensayo, el informe o las monografías de grado, siempre ustedes van realizando un borrador de escritura a medida que van haciendo las etapas, que es el borrador que toman como matrix, digámoslo así, y es el que van a ir incorporándole las correcciones que vayan realizando. En la planificación hay algunos pasos que son obligatorios. El primero de ellos es recolectar la información, y aquí incluyo la bibliografía que se va a utilizar, y organizar las ideas centrales que va a tener el informe, ¿sí? El informe se va a dividir en tales partes. Esta es la bibliografía para esta parte, esta es la bibliografía para esta otra, esta para el final. En segundo lugar, debería elaborarse un plan de trabajo con el informe. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Primero redacto el desarrollo, primero redacto la introducción, primero veo qué autores voy a usar, y por último confeccionar un plan de trabajo que incluya las partes que va a tener el informe, las partes escritas. El título, que generalmente se deja para el final, aunque en realidad ustedes en un principio van a escribir un título tentativo y después lo van a ir modificando. Un breve resumen de qué es lo que quieren trabajar. Bueno, yo voy a tratar tal cosa y tal otra. Y un listado de la bibliografía en principio, o sea, la bibliografía inicial, vamos a llamarle así, que será su fuente primaria, ¿no? Los autores que sí o sí deben estar, porque fueron los primeros que trataron ese tema, el que ustedes van a referir, son la bibliografía primaria. Si es posible, sería bueno que incluyeran, esto también es válido para el ensayo, una serie de preguntas en la introducción que uno intenta responder en el escrito, ¿no? Planteadas como preguntas, que ustedes llaman preguntas de investigación, ¿puede ser? Bien, en realidad las preguntas no tienen que ser ni muy grandilocuentes, ni tienen que ser muy enreversadas, sino tienen que ser preguntas que vayan guiando la escritura, ¿no? Me pregunto esto, lo respondo, me pregunto esto, lo respondo. Eso se organiza el lector para lo que va a leer, ¿sí? Después de que definan el problema o tema que ustedes van a tratar y las fuentes o los autores iniciales que van a utilizar, van a elaborar un plan que va a ser la guía de cuáles son los pasos que ustedes van a seguir en el informe. Esto es válido para el ensayo también, ¿tá? Siempre el ensayo tiene que tener una guía para ustedes de trabajo que la tienen que seguir a rajatabla. Bien, el plan de trabajo comprende en un informe la portada, en un ensayo la carátula, ¿tá? En el informe no se llama carátula, se llama portada. Esa portada tiene que incluir el nombre y apellido del estudiante, si es posible los dos nombres y los dos apellidos, el título del informe, el nombre del curso para el cual se elabora ese informe, en el ensayo lo mismo, el nombre del curso que rige ese ensayo, el docente responsable y su profesión. O sea, si ustedes tienen un docente que es doctor, tienen que poner doctora tanto y cual, ¿no? Licenciada tal y cual. Tienen que poner delante la abreviatura del título que tiene la persona. La dirección del correo electrónico y el teléfono del estudiante. Esto es muy importante porque la persona que lea el informe puede estar muy interesada en lo que ustedes hayan escrito y tiene que poder contactarlos para preguntarles más cosas o dudas que le hayan quedado sobre el informe o bibliografía que ustedes hayan utilizado que la persona desconozca. Y por último, la fecha, porque siempre los informes, igual que los ensayos, remiten a ciertos periodos de examen o a ciertos periodos de evaluación, ¿ah?
Por lo tanto, es importante que incluyan la fecha en el que lo realizaron. Bien, quedó chiquitito esto, espero que se vea. Esto sí es muy importante. Cuando nosotros realizamos un informe o un ensayo, tendemos a considerar que la persona que lo va a leer sabe mucho del tema, entonces no es necesario explicarle nada sobre el asunto. Y en realidad eso es un grave error. Por más que la persona sepa mucho sobre el tema, y de hecho lo sabe, por eso es que va a evaluar, ustedes siempre escriben para un lector que desconoce todo sobre el tema. De manera que ustedes tienen que ser lo más didácticos posibles sin ser infantiles. No es lo mismo ser didáctico que ser infantil. Utilizar un lenguaje sencillo y claro y explicar todo el tema no significa infantilizarlo. Esto es muy importante de tener en cuenta. Si ustedes deciden utilizar la primera persona del singular para elaborar el informe o el ensayo, sean conscientes que esa primera persona que ustedes están utilizando es sencillamente una primera persona del discurso, no es ustedes. No pueden incluir valores subjetivos dentro del análisis. Yo pienso, yo creo, yo siento, no son enunciados válidos ni en un informe ni en un ensayo académico, aunque se escriba en primera persona. O sea, escribir en primera persona solo significa tomar una postura de escritura. No quiero escribir en tercera porque me parece muy impersonal, no quiero escribir en primera del plural nosotros, pensamos, creemos, porque me resulta difícil, quiero escribir en primera, pienso, postulo, creo, en el primer capítulo explicaré tal cosa, pero eso no significa que ustedes tengan que poner lo que sienten en relación al tema. Eso no es válido ni en un ensayo ni en un informe, ni lo que sienten en relación a una teoría. A mí no me gusta este autor, no interesa que te guste o no te guste, el autor trata el tema y lo vas a retomar por eso. Yo me siento incómoda hablando del tema, no interesa, estás hablando de tal tema, es decir, no por tomar la primera persona del singular, el informe no puede volverse subjetivo, ni el informe ni el ensayo. Esto es un error en el que se cae a menudo. Como escribo en primera persona, pongo lo que a mí me parece. No, escribo en primera persona y pongo la postura que tomo como escritor, nada más. ¿Está? Así que hay algunas voces verbales que tienen que descartarse de estos textos, como siento, pienso, creo, me gusta, no me gusta, me atrae, no me atrae, no son válidos ni en un informe, ni en un ensayo, ni en ningún texto académico. ¿Está bien? Bien. Esto que decíamos de que se espera de ustedes, autores, escritores de estos textos académicos, que se comporten como, que se pongan en el lugar de los lectores no sapientes, es decir, de lectores que desconocen sobre el tema, y que se vean a sí mismos como personas a las que les están explicando todo, de cero, desde el tema que van a tratar. ¿Sí? Bien. Sí, perdón. Si mezclamos algún término que manejamos capaz nosotros como estudiantes, hay que explicarlo. Sí. En primer lugar hay que explicar por qué se incluye ese término en ese lugar del texto. Es decir, ¿por qué no lo presentaste en la introducción? Porque si vos vas a tratar ese término, la introducción tendrías que haber puesto en el capítulo 1, se tratará tal término por su importancia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre entrecomillado, porque no es tuyo el término, ¿no? Es un término que extraes de alguien. Después explicar para qué incluís el término, de quién tomas ese término, qué teoría explica ese término y para qué sirve ese término a los fines del informe o el ensayo. Porque a veces ocurre que en el tema que uno está desarrollando, por momentos vamos leyendo los ensayos o los informes y en un momento parece apartarse del tema y empieza como un picoteo o un muestrario de una cantidad de palabras raras y nuevas, como un lexicario, llamémoslo así, un vocabulario que muestra que el estudiante sabe mucho de vocabulario técnico, pero no tiene nada que ver con el tema. Entonces, la idea de armar un texto académico, y esto es lo más complicado, es que puedas salirte apenas y puedas volver otra vez a la estructura central, que es el tema que se está desarrollando. Que si bien vos te vas un poquito, lo que sea que te vayas de ese tema tiene que tener relación con el tema. ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Un informe no es un ensayo ni es un resumen. Esto de que no sea un resumen
es relevante explicarlo, porque muchas veces la gente entrega informes resumiendo autores. Eso no es un informe. O sea, un informe es una elaboración propia, no es lo que dicen otros, es lo que digo yo en relación a lo que dicen otros. Eso implica elegir un tema que podemos mostrarlo cómo es tratado por un autor o por varios autores y resumir la postura propia en relación a ese tratamiento. No se les pide nunca, ni en el informe ni en el ensayo, que ustedes tomen una posición respecto del tema que tratan. Esto también es un error. Hemos visto ensayos donde la gente presenta el tema, lo desarrolla, explica lo que dicen los autores y después pone cómo se siente en relación al tema. Yo pienso, yo creo, pero eso no va en un texto académico. Eso sería un trabajo de investigación. Esto no es un trabajo de investigación. Es un ensayo o es un informe. Por lo tanto, es necesario asegurarse, y esto sí, en la revisión, en la reescritura, es muy importante que ustedes lo vean, que su ensayo o su informe no tenga juicios de valor, que no aparezca ningún juicio de valor, ni sobre el problema, ni sobre el contexto en el que se desarrolla el problema. Esto también lo hemos visto en la escuela de práctica donde se observó el tema analizar, los niños se portan mal, la maestra lo trata mal. Eso es un juicio de valor que no tiene lugar. No se puede describir el contexto con juicio de valor. El contexto se describe dónde es, dónde está, dónde ocurre el problema y ahí se terminó. Los juicios de valor para adentro, no en el texto académico. Esto también es importante. Ni en el informe ni en el ensayo se les está pidiendo que ustedes hagan algo muy original. Entonces, porque a veces en esa pretendida originalidad a la gente se le va la cabeza y se termina haciendo una cosa que es una novela, que es preciosa, pero es una novela, no es un ensayo y no es un informe. O sea, siempre pretendemos que traten de ceñirse a los cánones del texto académico. A veces es frustrante porque uno siente que está repitiendo patrones, siempre haciendo lo mismo. Sin embargo, hemos visto que los mejores ensayos y los mejores informes son los que más se ajustan a las reglas de cómo se hace un informe y cómo se hace un ensayo. O sea, la originalidad en los textos académicos es poder realizar bien el patrón, no salirse del patrón, como sería en literatura, por ejemplo. Bien. El índice. El índice generalmente lo elaboramos al final, porque ya tenemos los títulos y subtítulos que van a tener en el desarrollo y en el cierre, y en la introducción. O sea, el índice es una tabla que tiene que incluir los títulos y los subtítulos. Esto sí es importante. De manera que yo leyendo el índice ya podría saber de qué trata el informe y el ensayo. El índice tiene que ser lo que me enganche para poder leer el ensayo o el informe. Es decir, tiene que ser atractivo. La función es organizar la lectura y permitir el acercamiento a la estructura que tendrá el texto, y como todos los títulos y subtítulos son paratextos, ¿no? Adelantan de qué va a tratar el texto. Por eso es muy necesario que se lea el texto antes de poner el título y que el título sea realmente una especie de resumen global de lo que dice el texto y no que sea una cosa que no tiene nada que ver con lo que dice el texto. El título es un paratexto, es paratextual, es decir, es paralelo al texto y funciona como un adelanto del texto. De manera que yo leyendo el título digo, este capítulo va a tratar de esto, esto y esto, y de eso es lo que tiene que tratar. Si trata de otra cosa, el título no es el correcto. Lo otro que siempre aconsejamos es que se eviten los títulos metafóricos, o sea que se evite el lenguaje connotativo en la redacción de los títulos. Una forma de mirar al mundo. Hay miles de formas de mirar al mundo. O sea, es demasiado vago, demasiado ambiguo. Tiene que ser muy preciso y tiene que ser denotativo, ¿sí? Literal, no metafórico. Que se eviten esos títulos de fantasía propios de las novelas y de la literatura, que no tienen que ver con un texto académico. El título tiene que decir lo que va a decir ese capítulo debajo, pero no literaturicen un texto académico, no es el texto para hacer literatura. Hay otros textos para eso, pero no, ni el ensayo ni el informe dan espacio para esa clase de títulos. Bien, la introducción. La introducción es la parte más importante del informe y del ensayo, porque la introducción es una especie de resumen de todo lo que se tratará.
En la introducción debe anunciarse al lector qué es lo que va a encontrar en ese ensayo o en ese informe, y debe anunciarlo en ese orden, ¿no? O sea, lea la introducción, ya sabe que en ese orden aparecerán las cosas que ahí se detallan. Al finalizar la redacción del informe, es conveniente revisar si el recorrido que se hizo en el ensayo del informe es el que se presentó en la introducción. O sea, hay que hacer el trabajo o la lectura inversa. Leo todo y me fijo a ver si lo que yo puse está en ese orden. Si no está en ese orden, o cambio el orden del desarrollo o cambio la introducción, ¿no? Pero tiene que concordar. Es como un recorrido, ¿ven? Todo es como un mapa. Es importante además comprobar la coherencia entre la introducción y el cierre, ¿sí? El cierre es el cierre de todo el desarrollo, por eso se llama cierre. La conclusión es conclusión de todo el desarrollo. En la conclusión no pueden aparecer datos nuevos que no estaban en el ensayo. La conclusión no puede tener nada nuevo que no esté en el ensayo o el informe, porque es concluyente, es decir, es un resumen de lo que se puso antes. En la introducción se debe presentar un panorama de lo que será trabajado y la bibliografía a utilizar, es decir, en la introducción se justifica por qué se usan esos autores y no otros. Se debe adelantar la idea central del trabajo. En este trabajo se revisará o revisaremos, pero mantengan siempre la misma persona, no vayan en esa ambigüedad de yo y después sé y después nosotros, porque el lector si no sabe a quién atribuir el escrito. En la introducción también se realiza un párrafo, una breve explicación de cómo debe entenderse el título, es decir, por qué ustedes ponen ese título de ensayo o de informe, porque van a abordar ciertas cosas, si no se llamaría de otra manera, ¿no? Entonces, en un breve párrafo se explica qué es lo que se va a abordar, qué es lo que se va a tratar. Después se plantean en la introducción las preguntas más importantes a las que ustedes intentarán buscar respuesta en ese trabajo. Y por último se presentarán los antecedentes de ese trabajo que ustedes están realizando. Esto es muy importante. Cuando ustedes vayan a escribir un tema, siempre tienen que leer todo lo que se escribió sobre ese tema antes. Nadie es tan original, todo el mundo ya habló de todo. Hay que ir a buscar, a ver quién habló de esto antes y cómo lo trató. ¿Ah? Entonces, esos serán sus antecedentes, ¿sí? Siempre hay que nombrar los antecedentes y poner: los antecedentes que se utilizarán en este trabajo son el trabajo de tal, el ensayo de cual y el informe de tal, porque sirven a los intereses del presente texto ¿ah? Es decir, no solo poner los antecedentes son estos, pero ¿por qué son esos? ¿Y por qué no otros? ¿Y por qué de todos los que hay elegiste esos 5 y no 2 o 3? Porque sirven a tu trabajo. ¿Ah? Todo va en relación de tu trabajo. El desarrollo contiene el nudo, como se acuerdan, esta introducción, nudo, desenlace, el nudo, la parte densa, compleja del ensayo y del informe, donde se exponen las ideas centrales. ¿Cómo desarrollar ese nudo? Bueno, hay varias formas. Una sería presentar el tema, esa es la más sencilla, referir los autores que trataron sobre el tema de manera cronológica y después explicar lo que ustedes piensan sobre el tratamiento del tema, ¿no? O cómo contrastan ustedes, y la conclusión que llegan solo por ver el contraste entre autores. Eso sería un informe correcto, un ensayo correcto. Otra forma sería situar el tema en el contexto en el cual se analizará. Esto es lo que ustedes hacen en el ensayo de egreso. Presentar la normativa vigente, es decir, por qué se elige ese tema, ¿no? En primaria hay una normativa vigente, el contexto en el cual ocurre, esto se realiza en tal escuela, en tal práctica, etc. Presentar el tema y su importancia, esta es otra forma de realizar buenos ensayos y buenos informes. Sí, lo que estábamos diciendo del sí, contexto y eso. el contexto. ¿Puede pasar también en la introducción? Sí. O sea, no se puede repetir. Sí, porque en la introducción vos lo avanzás, claro, haces como un adelanto y después lo desarrollás dónde realizás la práctica, por qué la realizás ahí, cómo es la característica de ese alumnado, de esa escuela, siempre sin juicios de valor, ¿no? Siempre como... Exactamente, porque en realidad es todo así. La introducción es los avances y el desarrollo es la introducción. Es eso, no te salís de ahí. Bueno, y por último sería analizar
No, esto de presentar el tema y su importancia, ¿por qué ustedes eligen ese tema y no otro? Es decir, ¿por qué consideran que ese tema es importante para estudiar? Ustedes recuerden que los ensayos o informes que elaboren quedan para alumnos de generaciones posteriores. Entonces, es muy bueno siempre que pongan por qué ustedes consideran que es importante estudiar ese tema, para la formación de ustedes y para la formación de los maestros en general. Y después analizar el contenido del tema presentándolo, desglosándolo en las partes que lo conforman. Esta es otra forma de hacer un informe o un ensayo, que es como desglosar el tema, ¿no? El tema tiene como varios subtemas, lo que hago es irlos desglosando y después concluyo, o sea, lo vuelvo a cerrar, ¿no? Como si hiciera como si lo desmembrara y después lo volviera a unir. Eso también se puede hacer, es válido. Lo que no se puede hacer es mezclar todas estas formas. Ustedes tienen que elegir una de estas formas para hacer el informe o el ensayo. No pueden hacer todas a la vez. No pueden desglosar el tema y presentar y contextualizarlo. Bueno, no, o lo contextualizan o lo desglosan. No pueden hacer todo junto, porque va a quedar un entrevero bárbaro. ¿Se entiende? Tienen que optar, tomar una decisión. Bueno, no, yo voy a hacer este camino. Y que ese camino rija todo el trabajo. ¿Sí? Bien, esto es el tema. El tema que es más complicado en el mundo ahora ya, creo, en el mundo real. Mantener la coherencia se está volviendo una cosa bastante complicada entre discurso y acción ya a esta altura. Bien, en los textos, la coherencia y la cohesión se logran siempre conectando de manera lógica. Esto es importante. Como que te centras en un eje desde que comenzás hasta mientras vas haciendo todo. Exactamente, y el párrafo siguiente se deriva lógicamente del párrafo anterior. Esto es una cosa que cuesta muchísimo entender y hacer. O sea, si yo pongo por lo tanto, lo que viene después es consecuencia de lo que dije antes, si no, no utilizo por lo tanto. Si pongo por último, es porque antes dije en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y por último. Si no, no pongo por último. O sea, tengo que mantener los conectores que estoy utilizando y tengo que optar por alguno. No puedo usar todos a la vez. Si voy a poner en primer lugar, no puedo poner segundo, tercero. No, si puse en primer lugar, voy a poner en segundo lugar. Si voy a poner luego, después, más adelante, entonces no pongo primero, segundo y tercero. Yo tengo que elegir ciertos conectores. Y tengo que engancharlos de manera... Esto es lo más difícil de hacer, hacerlo de manera lógica, hacer que el párrafo segundo derive, o sea consecuencia de lo que puse en el párrafo primero. Y precesor del tercero. Exactamente. Y que adelante, o sea, que permita el pasaje al tercero. Que no sea un recorte y pegue, que es lo más complicado de hacer. Y por eso generalmente esto se hace al final, ¿no? Al final uno revisa otra vez y empieza a ver, no, esto acá está como metido a presión, esto acá no va. Por eso aquí les puse algunos ejemplos de conectores para utilizar y vieron que los puse separados porque justamente si se eligen unos, no se eligen los otros. Porque si no queda un merengue de conectores que no tiene pies ni cabeza. Además, también, asimismo, tampoco son los menos formales. Si yo voy a utilizar esos, entonces mi trabajo no va a estar dentro de la formalidad excesiva. Voy a tener que evitar frases en latín como ergo, que significa por lo tanto, o sine qua non, que significa sin la cual, o ex profeso, que significa a propósito. Si voy a poner esto, no voy a poner los otros. Ahora, si quiero algo más formal, voy a utilizar sin embargo, no obstante, ¿no? Que son conectores de carácter más formal. Miren los de abajo, están bien en la mitad, entre la formalidad y la informalidad. En cambio, antes bien, en consecuencia, en consideración, considerando lo anterior o en consideración de lo anteriormente redactado, eso está en la mitad, entre la formalidad y la informalidad. Les puse debajo algunos otros en consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, por ende, de ahí que, entonces. También la elección depende mucho del registro que ustedes hayan decidido utilizar. O sea, si ustedes utilizan una primera persona, es probable que los últimos sean más fáciles de introducir en el texto. Pero si ustedes utilizan la tercera persona, en este informe se tratará, lo están elevando a nivel de formalidad y se están reduciendo la cantidad de conectores que pueden usar. Y ahí serían los de... Claro, los del latín, o sin embargo, no obstante, en consecuencia, sí. En una clase anterior
No, eso es, algunos están optando, en algunos posgrados se pide que no se utilice la tercera persona, que no se utilice más. Sí. Están exigiendo la primera persona en singular. Sí. Por ejemplo, yo ahora en mi redacción de tesina utilicé la primera persona en plural. Entendemos, creemos, valoramos. ¿Y de acá cuál sería que también, no? Ustedes con el tutor tienen que preguntarle cuál es su preferencia. Siempre el lector es el que determina la preferencia. Cuando es un público, cuando son doctores, se preferiría la tercera, cuando es excesiva la formalidad, ¿no? Pero ustedes tienen tutores que los guían en este trabajo, ¿no? Entonces pregunten, ¿cuál preferís tú que sea la persona utilizada? Y utilicen siempre la misma, ¿eh? No se salgan de ahí. ¿Bien? Bien, otros elementos que otorgan coherencia, porque no son solo los conectores, y esto es importante, son las llamadas recapitulaciones, es decir, donde ustedes retoman algo que dijeron antes porque lo precisan para introducir una cosa nueva. Como se vio anteriormente o como se expuso en la primera parte de este capítulo, y retoman un poquito de algo que dijeron, escrito en otras palabras, y eso les da paso para introducir alguna cosa nueva. Se llaman recapitulaciones y permite al lector que sin tener que estar haciendo así, a ver qué fue lo que dijo, vuelvo 5 páginas, habló de tal cosa, ahora habla de esto, ¿no? Sin tener que moverse, el lector puede ir saltando dentro del texto. Esto es muy útil. Y lo mismo ocurre en las referencias internas. Como se vio en la figura expuesta en el capítulo anterior, entre paréntesis, véase figura tal y cual. Entonces, en tal figura, lo que va a explicar ahora tiene relación con esa figura. O sea, todo el texto tiene que ir guiando al lector como un mapa de cómo debe ser leído. No solo lo que lee, sino cómo debe leerlo. Algunos ejemplos les puse ahí de recapitulaciones y referencias internas son: hasta aquí mostré, si escribo en la primera; hasta aquí mostramos, si escribo en la primera de plural; resta aún presentar; resta aún explicar; tal como mencionáramos o tal como mencioné en la introducción; nos proponemos o me propongo; explicar tal y tal cosa, como dije, como dijimos anteriormente, como se dijo anteriormente, siempre respetando la persona que usé, ¿no? Esas son formas de conectar sin usar conectores. Porque si no, también puede ocurrir que el ensayo o el informe se vuelva difícil de leer porque todos los párrafos comienzan igual, con el conector y la coma. Por lo tanto, coma, sin embargo, coma. Por lo tanto, coma, sin embargo, coma. Y queda como una cosa pesada de leer, aunque se están usando conectores. Entonces, para no abusar del uso de conectores y no usar siempre el mismo, porque hemos visto 5 párrafos que empiezan sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, bueno, no, sin embargo todo lo que se dice, ¿no? Para no abusar ni repetir tanto conector, está muy buena esta idea de reformular algo que ya se dijo para dar paso en la introducción de algo nuevo. ¿Estamos bien? ¿Sí? El cierre. En el cierre se espera que ustedes integren las preguntas que formularon en la introducción. Recuerdan que ustedes cuando empezaron la introducción se hicieron preguntas que pretendían desarrollar en el ensayo o el informe. En el cierre se presentarán las respuestas parciales si llegaron a ellas, y si no llegaron a ellas se presentará por qué no llegaron a ellas. Puede haber ocurrido que los autores que tomaron como referencia en bibliografía primaria no los hayan ayudado a llegar a las respuestas a esas interrogantes, que el contexto en el cual se realizó ese tema no haya permitido el estudio tal cual como ustedes lo habían planteado, y por lo tanto hay que reformular el estudio. También lo pueden plantear como una pregunta o como una opción a futuro. Y por lo tanto deberán retomar las preguntas de la introducción, señalando qué respondieron y qué no, y por qué. Mostrar al lector el hecho de la importancia del recorrido que ustedes hicieron. Es decir, ustedes tienen que mostrar al tutor que lo que ustedes estudiaron no solo es un buen tema de estudio, sino que lo estudiaron bien. El desarrollo que hicieron es lógico, está bien, porque es el que se puede seguir con los autores que tienen. Y como ustedes lo propusieron, ese es el desarrollo que había que seguir. Y por último, y esto es muy importante, siempre abrir nuevos interrogantes a futuros estudios que se puedan realizar. Esto siempre va a dar valor al informe y al ensayo que vayan a hacer.
Sí, sí. En el caso de cuando dice si hay respuesta para Sí, sí. nosotros no podemos asegurarlo como Ah, verdad no. absoluta. ¿Cómo Sí, siempre lo mejor ahí es que ustedes utilicen el condicional. Podríamos postular, podríamos plantear que podría arribarse a la conclusión de que, pero siempre el condicional es hipotético, o podríamos arriesgar la idea de que sin comprometerse, porque en realidad uno como que nunca llega a una respuesta definitiva. todavía no vamos a hacer una investigación? Exactamente. Incluso cuando haces la investigación también pones eso, ¿viste? Como que nunca te jugás del todo por el miedo a que haya un autor que haya escrito exactamente lo contrario a lo que vos estás planteando. Entonces, utilizando el condicional, uno se cubriría bien.